Introducción, nuestra historia denominacional, 1844-2024. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo, y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, nuestra historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino. Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutoría TISU presentan el programa de formación y capacitación de los nuevos creyentes, líderes, futuros líderes laicos, en la serie Feliz para Siempre. Tema número 8. Hoy le rendimos un homenaje completo a los 180 años del despertar del pueblo de Dios, el reavivamiento del pueblo de Dios en el tiempo del fin de la historia de la humanidad. En 1980, cuando fui bautizado en la iglesia, esta fue la razón por la cual me convencí de que era el pueblo de Dios, porque conocí por la palabra de Dios que Daniel 8:14 era el cumplimiento del despertar del pueblo de Dios, y esto ocurrió en 1844, de donde surgen los pioneros, más o menos 50 personas que dieron lugar a lo que hoy es más de 25 millones de miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La frase que nos ayuda a entender y comprender que no fue un chasco, sino fue el despertar del pueblo de Dios, es justamente la que aparece de Elena G. de White, cuando dice: al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Nota de la hermana Elena G. de White, biográfica de la hermana Elena G. de White, número 216. ¿Dónde inicia el primer pueblo de Dios según el registro bíblico? ¿Fueron los israelitas? ¿Eran Adán y Eva israelitas?
¿Qué dice Génesis capítulo 1, 2 y 3 en cuanto al primer pueblo de Dios? Comencemos este maratón histórico para conmemorar los 180 años del despertar del pueblo de Dios para los últimos tiempos, los adventistas del séptimo día. Adelante, profe. Saludos, Maestro José. Qué maravillosa ocasión dedicar este día completo a recordar los 180 años del gran despertar del pueblo de Dios en 1844. Este evento marca un hito significativo en nuestra historia como adventistas, y reconocer el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 es un recordatorio poderoso de la conducción divina a lo largo del tiempo. Iniciemos esta jornada histórica desde el principio, tal como lo mencionas en Génesis, con la formación del primer pueblo de Dios. A través de esta revisión, podemos fortalecer nuestra identidad, nuestra misión y la seguridad de que Dios sigue guiándonos. Tu introducción cita un pensamiento crucial de Elena G. de White. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Este recordatorio es clave para permanecer conectados a nuestra misión. Que esta jornada nos inspire a seguir hacia adelante, firmes en nuestra fe. Bendiciones. Gracias, profe. Vamos al Génesis, profe. Vamos al Génesis. Vamos a hablar del primer pueblo de Dios según el libro de Génesis, comenzando con los 3 primeros capítulos. ¿Qué podemos decir de este primer pueblo de Dios? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos lo formaban? ¿Dónde vivían? Todo esto es parte de nuestra historia. Vamos al Génesis, Maestro José. Comencemos con los primeros capítulos de la Biblia para entender la formación del primer pueblo de Dios y cómo se desarrollaron los eventos que marcaron el inicio de la historia humana según las Escrituras. Génesis 1:3. El primer pueblo de Dios. El relato de Génesis nos muestra que el primer pueblo de Dios estaba compuesto por Adán y Eva, los primeros seres humanos creados directamente por Dios. Aquí encontramos las respuestas a tus preguntas. 1. ¿Cuántos formaban este pueblo? Este primer pueblo de Dios era pequeño, lo formaban solo 2 personas, Adán y Eva. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y fueron puestos en una posición de privilegio y responsabilidad como los padres de la humanidad, Génesis 1, 26, 28. 2. ¿Dónde vivían? Dios los colocó en un lugar perfecto, el jardín del Edén, Génesis 2, una tierra hermosa, fértil y llena de todo lo que necesitaban para vivir en paz y comunión con su Creador. Este lugar no solo era un hogar físico, sino también un espacio espiritual, donde podían caminar y hablar directamente con Dios, disfrutando de una relación cercana y sin barreras. 3. ¿Cuál era su relación con Dios? Vivían en completa armonía con Dios y con la creación. No había pecado ni separación. Dios les daba instrucciones directas, y ellos vivían obedeciendo su voluntad. Su misión era cuidar del jardín y gobernar sobre la creación en el nombre de Dios. Génesis 1, 28. ¿Qué fue lo que pasó? Lamentablemente, esta relación perfecta se rompió con el pecado, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 3. Este acto trajo el pecado y la muerte al mundo, y desde ese momento, la humanidad necesitó un plan de redención. Reflexión sobre el primer pueblo de Dios. Aunque este pueblo era pequeño en número, representaba el comienzo del plan divino para la humanidad. A través de Adán y Eva podemos ver tanto el ideal de Dios para su pueblo, una relación cercana y pura con Él, como las consecuencias del alejamiento de su voluntad. Dios no los abandonó, y ya en Génesis 3:15 les dio la primera promesa de redención, el protoevangelio, la promesa de un Salvador que vencería al mal. Este es el comienzo de nuestra historia como pueblo de Dios. Una historia que, a pesar de la caída, está marcada por la gracia y la promesa de la redención. ¿Qué más te gustaría explorar sobre este primer pueblo de Dios, Maestro José? Fin de esta parte. La siguiente se titula Tema número 8 Vídeo 002-180. Maratón 1844 a 2024. Nuestra historia. Como pueblo de Dios. Para el tiempo del fin. Por el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tisú.
Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este, en el cumplimiento de la Gran Comisión.